Les damos la bienvenida para no olvidar. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre el surgimiento del narcotráfico en nuestro país. Este es un tema complejo y aún en desarrollo. Sin embargo, a través de las distintas visiones históricas, queremos hacer un repaso desde cuándo en nuestro país se convierte en un mercado fértil para este negocio ilícito, pero también para contemplar en qué momento comenzamos a entender que las drogas son los mismos términos y sustancias que el día de hoy estamos ocupando. Así es que de esto estaremos platicando. Pueden unirse a la conversación a través de nuestras distintas redes en Para No Olvidar. Así es que arranquemos. ¿En qué momento de la historia podemos entender el narcotráfico y su entrada de manera tan proliferada en nuestro país? A mí me gustaría empezar situándonos en lo que entendemos por droga, ¿no? Que es algo que ya habías dicho tú al inicio, ¿no? Las drogas van a tener una connotación medicinal, ¿no? O sea, al principio eran medicina. Sí, o sea, cuando nos remontamos a los siglos XVIII, XIX, pensamos en sustancias, ¿no? En plantas y demás, que son utilizadas en las farmacias. Entonces, bueno, si ustedes quieren conocer un poco más, ¿no? Hay en nuestra audiencia conocer sobre esto en la literatura, pueden irse a leer Madame Bovary y ahí van a encontrar muchas referencias a cómo funcionaban las farmacias y los boticarios, ¿no? Entonces, bueno, va a ir cambiando esta connotación de droga a medida que va pasando el siglo XIX y ya hacia finales del siglo empiezan a introducirse ya pensamientos que tienen que ver con, por ejemplo, la salud, ¿no? También hay esta noción de raza mucho más extendida, ¿no? La idea de mejorar o cuidar el desarrollo racial de las naciones, etcétera, y algo que conocemos como políticas higienistas, ¿no? Que también van a tener este perfil bastante racista, y pues bueno, a partir de ahí vamos a ver que las drogas van a convertirse no solo en uso, no van a tener solo un uso medicinal, sino también usos lúdicos, y a partir de estos usos lúdicos que se van a extender también es que el Estado va a empezar a regularlas, ¿no? Se empiezan a regular como a finales del siglo XIX, pero aquí me gustaría que nos explicaras, porque era, por ejemplo, marihuana, opioides, y en qué momento empiezan a verse como algo que se tenía que controlar y por qué. Bueno, para empezar, porque me voy a remontar un poquito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que hoy es México, ¿no? Durante el virreinato, algunos hongos, por ejemplo, ¿no? Algunos elementos alucinógenos, ¿no? Algunos psicotrópicos, diríamos, pues estaban relacionados con estos estados alterados de la conciencia que estaban vinculados a la brujería, por ejemplo. Entonces eran sumamente perseguidos por el régimen colonial. Después, ya en el 19, vamos a ver que si bien ya no están perseguidos por la iglesia, pues algunos de ellos, como la marihuana, van a estar vinculados a las clases populares, ¿no? Y a la degeneración racial de México, y también se les acusa como al alcohol, por ejemplo el pulque, ¿no? Va a ser una bebida que siempre va a estar relacionada con esta degeneración de las clases populares, entonces se busca regular para protegerles, ¿no? Es una visión súper paternalista del Estado. Sí, y lo que comentas, Tamara, es bien interesante porque nos deja ver cómo el desarrollo científico que ocurre en el siglo XIX tiene que ver con manipulación de sustancias que no es que hubieran surgido de la nada. El conocimiento ancestral sobre las cualidades de las plantas, de los hongos, es algo que es histórico en prácticamente todo el mundo, pero lo que sucede a partir del cientificismo del siglo XIX es que esta manipulación en laboratorios, los primeros científicos pueden sustraer algunas sustancias y con ello magnificar los efectos que tiene, tanto para usos de salud como en este caso para otros fines que digamos ya no tienen que ver con la salud en sí, sino con lo lúdico, con la exploración de la conciencia, aunque estas ideas yo diría que son más de la segunda mitad del siglo XX. Pero entonces, si lo que empieza a surgir con el Estado mexicano en principios del siglo XX es una intención por regular lo que está pasando en términos de la farmacia y en términos del consumo de algunas sustancias. Y también hay que decirlo, los revolucionarios había varios que eran radicales en este sentido. Sabemos, por ejemplo, que Plutarco Elías Calles emprendió campañas antialcohólicas, igual que Garrido Canabal en Tabasco. Por el contrario, por ejemplo, la medida más abierta hacia las drogas
ocurrió con Lázaro Cárdenas en los últimos meses de su administración, en 1940, pues hace un decreto, que es el decreto sobre la toxicomanía, en donde legaliza prácticamente la posesión y el consumo de todas las sustancias. Esa es la medida más radical, pero se ve una intención de corte antipunitivo en su momento con Lázaro Cárdenas. Lo que vemos ya en la segunda mitad del siglo XX tiene que ver con la persecución que ha ocurrido y que vemos hasta nuestros días. Y esto también va cambiando, ¿verdad? Desde Lázaro Cárdenas hasta Portillo. Sí, claro, pero antes de eso me gustaría también destacar que siempre hay como una presión por las Naciones Unidas, porque también se empieza, o sea, se va desarrollando como un problema que cada vez va a tener más importancia, pero desde un principio en los años 30 ya como que hay una presión en que se debe de regular o controlar ese mercado porque empieza a ser un problema, ¿no? Por lo cual está con Lázaro Cárdenas esta prohibición ya más directa, ¿no? Y pues vamos a ver cómo justo en el 64 hacia los 70, pues empieza a haber políticas donde ya el Estado se tiene que empezar a preocupar y tenerlo y enfocarse como si es un problema de gravedad, porque las repercusiones en los contextos, por ejemplo, en el campo, el incremento de la violencia empieza a ser ya un problema de seguridad nacional. Entonces, pues sí, vamos a ver cómo empiezan a haber ciertos operativos para el control de estos y también empieza a haber en la escena militares o las Fuerzas Armadas que van a estar justo con Portillo. O sea, ¿en qué momento de nuestra historia el narcotráfico se convierte en un mercado ilegal propicio que no solamente abarca el campo, sino las distintas urbes? Me gustaría precisar y regresarnos un poquito a estas conversaciones de Ginebra, ¿no? En esta idea de la sociedad internacional, de la sociedad de las naciones en ese momento, viendo que esto ya tenía tintes globales. O sea, pensar que las redes transnacionales del crimen son cosa nueva sería un equívoco terrible, y es ahí donde empiezan a presionar a Lázaro Cárdenas. Es ahí donde Estados Unidos también juega un papel fundamental, que incluso me atrevería a decir lo pone como uno de los actores principales del mundo en ese momento. Ahí estaban estas corrientes muy fuertes de la gran prohibición. Y en México esto tiene otros tintes desde el siglo XIX. ¿Por qué? Porque teníamos la cuestión eclesiástica. Entonces se empieza a dejar de lado el diálogo y hasta, bueno, reacciones incluso conservadoras, ¿no? Ir muy en sentido punitivista. Y en nuestros tiempos, pues se deja de ver esta cuestión de poder dialogarlo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de esta cuestión global, pues yo me atrevería a decir que es en este periodo entre guerras como muchos de otros tantos procesos sociales. Sí, y que, bueno, en el caso, por ejemplo, de México, es muy interesante también pensar en que van a entrar como estas dos nociones, ¿no? La parte de la salubridad, la salud pública, etcétera, que es algo que también está muy en el discurso del presente, ¿no? Que es un tema que atenta contra la salud pública y que desde ahí se trata de controlar desde el Código Penal del 1871, ¿no? Ya hay regulaciones, pero en la Constitución de 1917 ya vemos en el artículo 73 que hay una incorporación de lo de seguridad, ¿no? O sea, como de este enfoque de seguridad, entra ahí el Consejo de Seguridad General. Y entonces vamos a ver estas dos mancuernas, ¿no? En este tránsito hacia el siglo XX. Y a mí me gustaría también recalcar que ya en la década, bueno, entre los 60, pero sobre todo en los 70, ya vamos a ver estas políticas de ir a perseguir, ¿no? A quienes están traficando, ¿no? Desde el cultivo y la comercialización sobre todo de la marihuana y la amapola, ¿no? Porque, bueno, el crimen organizado ya se ha expandido por algunas regiones de México, como Sinaloa, como... Sí, sobre todo en el Triángulo Dorado, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, Explíquenle a la gente qué es lo del Triángulo Dorado. Ah, bueno, sería Sinaloa, Coahuila y Durango, ¿no? Durango y Chihuahua, ¿no? Entonces vamos a ver estas zonas serranas, ¿no? Que son inaccesibles, pero que también viven condiciones de marginación bastante importantes que hacen posible que el crimen organizado pueda llegar y, no sé, o sea, no es como que, bueno, llegamos y podemos dedicarnos a esto porque el campo nos ha dado, ¿no? También es una imposición de estos grupos delictivos, ¿no? Que, pues, someten a las comunidades o porque no hay otras opciones, como ocurre también en muchas regiones de Guerrero.
Guerrero, ¿no? Donde no hay más opción que el cultivo de amapola, por ejemplo. Que también están cultivando coca en Guerrero últimamente. Se han diversificado estos comercios, se han diversificado estas actividades ilícitas y que también atiende mucho a la pujanza de la agenda internacional dictada, bueno, sabemos desde qué norte global, ¿no? Sí, yo creo que también tenemos que vincularlo con el campo mexicano. Esa es una cosa muy importante porque en nuestro país lo que ocurre a partir de la década de 1950 es un crecimiento exponencial de las urbes. Entonces se consolidan las grandes ciudades, hay un proceso migratorio también. En esa época, por ejemplo, pues se activa el programa de braceros porque muchos campesinos mexicanos no veían en nuestro país una opción de supervivencia. Entonces, el tema del auge de los cultivos ilícitos tiene que ver con la pauperización del campo mexicano. Entonces, vemos estos fenómenos que van acrecentándose en la segunda década del siglo XX, pero que yo creo que comienzan a tener su periodo más culminante ya a partir de los años 70 y que ahí ya ubicamos el crecimiento de este tipo de cárteles y además pues que paulatinamente, y nos hemos dado cuenta, sí ocurrieron pues nexos con algunos gobiernos. Entonces eso también es una realidad. Y nada más como breve definición, o sea, el programa Braceros es también cuando se hace una migración muy fuerte de trabajadores del campo hacia los Estados Unidos. Y en cada uno de nuestros programas de Para No Olvidar hablamos sobre el papel del neoliberalismo en todo este asunto. Es que para eso yo diría que habría que ampliar nuestro mapa y pensar no únicamente a México, sino también a América Latina y el Caribe como el escenario del neoliberalismo y de estos ímpetus de cierto comercio ilícito, ¿no? A mí me gustaría precisar, hablando de seguridad nacional, que es en México donde cambia la perspectiva de la seguridad nacional en función de ciertos intereses tremendamente estadounidenses, que hablamos de los 60, de Richard Nixon, poniendo en la agenda de las relaciones bilaterales una serie de condiciones para acabar con estas cuestiones, ¿no? Y que ya cuando hablamos de la parte neoliberal, lo que mencionaba Carla, hablar del campo, del detrimento del campo mismo, pues vemos que en momentos tan claves mexicanos como el 94 y el Telecán, ¿qué va a pasar con estos pequeños productores o con productores comunitarios cuando se empiezan a importar los productos y se empiezan a dar beneficios en cuestión de los aranceles para productos extranjeros? Pues se pierde el mercado nacional. Y como bien hay medidas como Sembrando Vida, ¿no?, que están buscando estar en la mayor parte de los estados. Si nos vamos, por ejemplo, al Triángulo Dorado o si nos vamos a otras regiones en el sur, podemos ver que las condiciones no son las mismas. Hay comunidades que se involucran en esta cuestión, sí, por la expansión del narcotráfico, y hay otras tantas que le van a dar de suyo la razón a que el campo mexicano fue olvidado en aras del neoliberalismo. Y que este es un mercado bastante rentable también, ¿no? O sea, también es pensar en eso. O sea, es un mercado ilícito, pero es un mercado ilícito muy rentable, que también al haber estos nexos, ¿no?, con quien debería o podría controlarlo, o acabar con él, pues bueno, también permite que se desarrolle muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, o sea, también es pensar en que es una alternativa para muchas personas o es la única opción que existe también en el presente. O que también han sido forzados a participar en esas dinámicas. Existen numerosos casos, por ejemplo, de personas en contexto de movilidad humana, estoy hablando de personas migrantes o personas que vienen a México pidiendo asilo, que debido a la condición de desprotección en la que se encuentran, pues han sido secuestradas y forzadas a trabajar para el crimen organizado, ¿no?, en plantíos, por ejemplo. Y aunque de manera no oficial, pues también tenemos que ver que es una de las mayores fuentes de ingresos de divisas al país, o sea, se le atribuye precisamente al narcotráfico. Y no podemos hablar de narcotráfico si no mencionamos el periodo de Felipe Calderón, Carla. Sí. Hasta nuestros días seguimos con esos estragos. Sí, exactamente. Yo creo que para las generaciones que vivimos en el siglo XXI no se puede explicar este proceso de incremento de la violencia que tiene muchas facetas, por ejemplo, la trata de personas, los feminicidios y la violencia que ha sido muy cruda en nuestro país, sin referirnos a la política de seguridad interior de Felipe Calderón, que fue en su momento, pues se habló de hacer mano dura en contra del narcotráfico, pero que ahora sabemos tenía como cabecillas de esa guerra a Genaro García Luna, que actualmente está siendo enjuiciado en Estados Unidos por
corrupción y también, sobre todo, nexos con el narcotráfico. Entonces, ya podemos decir con todas sus letras y por este proceso judicial que la estrategia de Felipe Calderón fue fallida y además trajo como consecuencia una violencia generalizada en nuestro país y pues instituyendo un narcogobierno. Y hasta este momento hemos hecho todo un repaso como de las políticas que han tenido los estados con respecto al narcotráfico, pero también hay una narcocultura en nuestro país. O sea, no podemos negar que hay generaciones que están creciendo, tal vez no necesariamente involucrados en el negocio, muchos otros lamentablemente sí, pero que también hay una aspiración a imitar muchísimas cosas que se han visto dentro de la narcocultura. Bueno, pues es que No, a ver, hay una cuestión también reiterando, volviendo a nuestra América. Podemos ver el caso del Plan Colombia, vincularlo, cómo tiene que ver esto y las lecciones que esto trae. Por ejemplo, hablando de Colombia, hablando de México, encontramos no nada más la cuestión de la narcocultura, sino de la idealización de esta actividad ilícita, del cómo existe un prejuicio en torno a los latinoamericanos, como si fuéramos únicamente estas cosas horrorosas que están en estas narrativas, cuando hay tanta cultura, cuando hay tanta diversidad, e incluso de estas cuestiones tan desgarradoras que se han recrudecido, viene hasta un relato literario. Tenemos a Vallejo en Colombia, tenemos a literatos tan valiosos como Elmer Mendoza que nos están hablando de lo que está pasando ahorita. Lejos de una narcocultura en este sentido de una epopeya, a una cuestión tan lamentable, existe también otra forma de expresarlo. Hay un debate muy interesante en torno a esto porque yo creo que hay muchos artistas que genuinamente describen una situación. Lo que vemos es que también hay una financiación de algunos artistas, expresiones culturales que más que describir lo que hacen es una apología de la violencia. Claro. Y en este sentido, pues pensando, ¿no?, en las jóvenes, en los jóvenes, los consumos culturales son financiados también por alguien, ¿no? O sea, sería bueno preguntarse quiénes están financiando tales productos culturales. Pero también hay otra realidad, que el narcotráfico se ha vuelto un medio de vida para muchísimas personas que tienen unas circunstancias económicas muy precarias. Sí, claro, y es que a mí me gustaría justo regresar a lo del trabajo, porque me parece que en las políticas se ha descuidado sobre todo el área del campo. Hemos visto cómo justo con la migración hacia las ciudades se ha reducido, pero también no hemos visto políticas que les aseguran un buen nivel de vida a los trabajadores, ¿no?, a los campesinos y a las campesinas. Entonces eso me parece primordial para saber qué acciones tomar en unas políticas de prevención hacia estos problemas, pensándolo en nacional, aunque este problema también tiene que verse desde una perspectiva global. Pero pues vemos que desde Lázaro Cárdenas probablemente no había una política que realmente se preocupara por el campo, ¿no?, o lo tuviera ahí en materia. Entonces yo creo que desde ahí deberíamos empezar a problematizar y también pensar que este problema no se va a solucionar mágicamente, tampoco debe de ser en cuestión de castigos o buscar culpables, sino que pensarlo más complejo. Y además también tener en cuenta que lo que ya decíamos hace rato, ¿no?, muchas personas han sido forzadas, ya sea pues de tal manera que están ahí, llegan por ellos y los fuerzan a trabajar dentro del narcotráfico en estas redes, o también pensando que la misma necesidad de hambre pues los hace incorporarse en este mercado, ¿no? Pensar que pues es un problema que tenemos que atacar y se puede atacar desde disminuyendo la brecha de desigualdad, ¿no? Ir hacia las causas, no al sistema punitivista. Justamente es lo que yo quería comentar. Lo que tenemos en la política pública actual es este programa que se llama Sembrando Vida, que tiene los objetivos en torno al campo mexicano, entre ellos la reducción de los cultivos ilícitos. Y ha sido una política que incluso ya se firmó un pacto con Colombia para que allá también se implemente una política similar a Sembrando Vida, porque lo que busca es ir a las causas, es decir, no desde esta visión punitivista, sino combatiendo las causas originarias, que en este caso son la violencia y que no hay oportunidades en el campo. Y ya nada más, por último, también está el tema de la legalización de la marihuana, que está pendiente en el Senado de la República, ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Ha sido un debate muy largo y está prácticamente congelada esa reforma, pero bueno, hay una intención de la legalización de todo tipo de uso, tanto médico
como lúdico de esta planta en particular. Pero es que resarcir el tejido social es lo que se está buscando y consideraría entonces que este diálogo que se hace con Colombia, que se hace con los sures, que se hace con nuestra América es bien valioso porque no es un problema aislado. Volvamos al campo. Hablábamos del campo. ¿Qué nos viene a enseñar Colombia? El glifosato. El glifosato era en contra de los cultivos, terminó siendo en contra de la población. Terminó siendo un cancerígeno, terminó afectando la selva, que es la selva colombiana. ¿Qué tenemos que aprender de ahí? Muchísimo. Tenemos mucho que decir todavía de estos temas, se nos queda pendiente la legalización, también por supuesto contrastarlo con el panorama internacional, que de aquí no puede quedar solamente en algo regional, pero les prometemos hacer programas sobre esto aquí en Para No Olvidar. Gracias por vernos de nueva cuenta, recuerden seguir estas conversaciones a través de las redes de Para No Olvidar.